Una noche que estábamos en casa del periodista Galo Castillo, el profesor Bernabé Jaramillo mencionó las hazañas de un cubita, un anciano residente en Puerto Mutis. Habló de la paila de Guacho y de que Cubita se echaba al hombro un motor fuera de borda de 40 caballos de fuerza. Quise verificar si era el mismo Cubita de Remedios y viajé a Puerto Mutis un domingo del 2001. Ahí estaba el hombre. Tiene 84 años de edad y seguro que hasta hace 3 años, o sea, a los 81 años, cargaba al hombro un motor de 40 caballos desde el puerto hasta su casa, ubicado a unos 200 metros por una pendiente muy pronunciada, y también se detenía a conversar por el camino. Le pregunté, ¿es usted el famoso Santiago Cubita? No, soy el hijo. Mi nombre es Eulalio Guerrero. ¿Usted y su padre tienen fama de haber mantenido mucho peso sobre los hombros? Eso es increíble, sobre todo usted que es de pequeña estatura. ¿Es con ayuda de secretos? No, a mi padre le decían que sabía secretos, y yo le decía a él lo mismo. Usted no sabe nada. ¿Cómo yo no sé nada y puedo cargar tanto como usted? ¿Y qué piensa usted de ese poder que tiene? Que es una exageración, pero ya no puedo hacerlo. Ahora desde el puerto a mi casa tengo que descansar 3 veces y sin llevar motor al hombro. Si va a Puerto Mutis, no pierda la oportunidad de visitar a esta leyenda viviente, nieto de Juan Valencia, un cubano que fue destrozado por un tiburón buceando cambute frente a la Playa del Sol en Bahía Honda. Una talla santiagueña es la que me relató el profesor Gilberto Barragán, quien a su vez la escuchó del profesor Brugliati. Se trata de un señor que tenía 3 hectáreas de cultivo de macarrones y estaba preocupado porque no había conseguido suficiente papel azul para envolver la producción. El maestro Tomás González nos relató otra de las tallas de Margarito. 14 perros que se quedaron rezagados comiéndose un cascarón de tortuga después de una jornada de cacería en Coiba. No se enteraron que la marea iba subiendo y el cascarón se estaba alejando de la costa. La policía, luego de verificar los rastros, despachó una lancha para buscarlos en alta mar. A lo lejos divisaron una rara embarcación que resultó ser un cascarón de tortuga del tipo canal con los 14 perros a bordo. Cada vez que la perrita de Bernardo Valdés se aproximaba al cascarón de tortuga para comer, era amenazada por los otros perros en la playa de Pajarón. Entonces se le ocurrió una estrategia y en un breve descuido de los perros, se trepó en el cascarón y se empujó mar afuera. Parecía que el zorro se estaba riendo mirando hacia abajo después de haber recibido el impacto de la bala. «Ah, te estás riendo», dijo el cazador mientras buscaba piedras para lanzarle, porque no tenía más balas. Tal vez el zorro pensó que el cazador solo le interesaba alguna parte especial de su cuerpo porque el disparo había sido en la boca. Entonces volvió a sonreír y le dejó caer la chapa. El doctor Monolín Álvarez, escritor veragüense, autor del libro de cuentos En el segundo día y un gran amigo de la comunidad de Pixbae, nos contó que un peregrino que venía por Penonomé hacia Atalaya pasó a una estación de gasolina y compró aceite plus para untarse y caminar mejor. El aceite fue muy efectivo. El hombre avanzó rápidamente y al encontrarse en un cruce preguntó, ¿es este el cruce de Atalaya? No, este es el cruce de Guabalá, le respondió un chiricano. Al patriarca Luciano Barría, uno de los primeros habitantes de Puerto Vidal y pionero del transporte en la ruta hacia Soná, le escuché el siguiente relato. Aquí en Puerto Vidal, un carro atropelló a un indio y lo lanzó sobre el pajal. El conductor pensó que el indio estaba muerto por la distancia a la que lo había lanzado, por el impacto y sobre todo por la forma como le había quedado el carro. Al ratito, apareció el indio sacudiéndose y diciéndole al conductor, «Deja relajo». Años más tarde empecé a contar el relato en una tienda en esa comunidad y la dueña lo terminó agregando, «El indio solo tenía un hematoma en la frente por lo que lo mandamos a Soná para que le hicieran un reconocimiento médico. La guerra produce muerte, llanto, luto, dolor y miseria. Los guerreros arrasan con los alimentos de los pueblos por donde pasan y se llevan a los campesinos para combatir. Si no hay quien trabaje, no hay producción.
La población pasa hambre aunque no tenga nada que ver con la guerra. Por eso desertan. Así ocurrió durante la Guerra de los 1000 días en algunos pueblos interioranos. De la batalla de Aguadulce, desertó un campesino y llegó a la casa después de varios días de camino por selvas y montañas, cazando y hambriento. La mujer estaba recién parida, los niños descuidados y en la paila solo había guineos cocidos. El hombre mordió el guineo y miraba desesperado cómo se derramaba la leche del pecho de su compañera, presta para amamantar a su hija. Un gesto de bondad fue suficiente para que el guerrero comiera guineo con leche materna. Otra mujer que estaba haciendo lo mismo con un hombre que no era el marido, recibió un machetazo que le cortó el pezón y el barbarrazo los labios. Pixbae fue escenario de la Guerra de los 1000 días. De remedio llegó un pelotón de soldados al mando de Segundo Marquinés y Jacinto Sanur, quienes levantaron trinchera donde está la iglesia e impusieron toque de queda desde las 6 de la tarde. Al aproximarse la boyaca, izaron la bandera roja liberal e inmediatamente en la nave pisaron la bandera azul y dispararon un cañonazo. La guarnición se dispersó. Segundo Marquinés salió con la bandera arrastrando por el manglar de Noberto Espinosa y no le importó que se le salieran los zapatos. Una señora embarazada se fue huyendo por el manglar entre los ríos Mona y Ñomato y de pisa se metió muy apretada en el hueco de un mangle salado que después tuvieron que ampliar con un hacha la entrada para poder sacarla. La guerra de Coto entre Costa Rica y Panamá en 1921 le hizo pasar un susto a los pixbaños o pifateños. Existía el temor de que en cualquier momento llegaría un barco a buscar hombres para llevarlos a la guerra. Una noche, Luisa Sagel fue a la playa, vio una luz y pensó que era el barco que iba a buscar a los hombres. Llamó a su hijo Dámaso y a los vecinos, y a los pocos minutos todos corrían hacia la islita al otro lado del río. Al día siguiente se enteraron de que la luz que habían visto era Luisa, era del tabaco de Gumercinda Camarena, quien iba fumando y se dirigía a la casa de Chico Sagel. Con 2 cañones de balso diseñados y pintados, ganó Belisario Porras la Guerra de Coto. Sorprendieron al barco de guerra tico en el Golfo Dulce a las 5 de la madrugada. Los ticos levantaron bandera blanca y se rindieron poco antes de descubrir que los cañones eran de balso. Alfabetizar requiere de motivación. Así se expresaba el estudiante Carlos Pití en la Escuela Normal al inaugurarse el seminario para la Campaña Nacional de Alfabetización de Adultos en 1972. En Remedios se estaba desarrollando una jornada de alfabetización en donde participaba un grupo de campesinos que habían tenido problemas de tenencia de tierra. Lucas Rodríguez era para ellos la persona más importante. Le habían dicho, tierra muchachos, y ellos cortaron los alambrados y ocuparon las tierras que los terratenientes les querían quitar. Con esos recuerdos se durmió en el asiento uno de los participantes en momentos en que el maestro explicaba monótonamente la clase sobre el descubrimiento de América. «Dígame usted, señor», dijo el maestro dirigiéndose al que estaba dormido. «¿Quién gritó tierra?» El hombre se despertó sorprendido y respondió, «Lucas Rodríguez». Los 3 hermanos Cruz vivieron en paz y progreso trabajando la tierra que el papá les dejó, hasta que la ambición y el egoísmo se apoderaron de ellos. A Lorenzo Cruz no le querían dar nada, lo atacaron para matarlo y él tuvo que defenderse matando a sus propios hermanos. De Penonomé lo llevaron a Remedios, donde lo embarcaron para Coiba, atadas las manos a la espalda y bajo la vigilancia de varios custodios. Pasando frente a las Islas Contreras, aprovechó un descuido para lanzarse al mar. La lancha regresó para recogerlo, pero él jamás salió. El informe de la policía fue acogido por el Ministerio Público y el caso fue cerrado. El detenido Lorenzo Cruz desapareció en el mar en la ruta Remedios-Coiba y se da por muerto. Al día siguiente apareció un lagarto en la playa de Pajarón y al aproximársele Balbino Leones se transformó en un hombre desnudo que dijo llamarse Lorenzo Cruz.
Balbino le proporcionó ropa, comida y hospedaje, hasta que el desconocido emigrara al oriente chiricano próximo al río Tabasara. Por ahí dejó una nueva familia que afirma las hazañas del legendario brujo. Su nieta Santos Sanjur asegura que su abuelo subía palma de pigback con la cabeza hacia abajo. El mero que pescaron en nombre de Dios era tan grande que asoleaban 8 manotadas de arroz, dijo Margarito, y se quedó esperando que alguien recogiera el anzuelo. En el cuero se adelantó uno de los presentes. No, en una escama, concluyó Margarito. Estábamos conversando bajo la sombra del árbol de mango cerca de las altísimas palmas de coco que después fueron derribadas para ampliar el campo de juego. La caída repentina de un coco fue aprovechada por Margarito para contar una talla. A Agripino Pérez le cayó un coco en la cabeza y se agachó a recogerlo diciendo: «Ya que me cayó, voy a llevármelo para hacer un arroz con coco». Pero no le sirvió porque el coco había quedado desbaratado. Los hermanos Cristiano y Domingo Hernández siempre han sido hombres de mar y no de vaquería, y sin embargo obtuvieron un préstamo del Banco de Desarrollo Agropecuario para comprar vacas. Según nos cuenta Antolino, no compraron ningún caballo porque no sabían montarlo, y además, como eran grandes y fuertes, podían sujetar las vacas a pie. Así fue un día que necesitaron trasladar una vaca y amarraron 2 sogas. Negrón y Goyo alaban delante y Cristiano y Domingo atrás. La vaca se detuvo en una zanja y trató de regresarse. Entonces los 2 de delante templaron volteándole la cabeza hacia ellos. Luego templaron los otros con tal fuerza que guindaron la vaca. Antolino y Narciso Largacha se apresuraban a pesar un puerco para sacrificarlo. Una oscura madrugada, Antolino lo amarró primero y el puerco se le soltó. «Yo lo amarro ahora que a mí no se me suelta», dijo Largacha. Tomó la soga, lo amarró y rápidamente lo subió a la pesa. «Está muy pesado», expresó sorprendido. «¿Cómo no va a pesar si me amarraste una pierna junto con el puerco?», respondió Antolino con la cabeza hacia abajo. Nos cuenta el profesor Augusto Montes que cuando Popo Mojica practicaba el deporte de la cacería nocturna, alumbró un venado que estaba muy lejos y apagó la lámpara de cacería para caminar y volverla a encender cuando se encontrara más cerca. Así avanzó a oscuras, aproximándose, tanto que no cabía la escopeta entre él y el venado, y tuvo que matarlo con la culata. Comunidades costeras como Jaque, Pixbae y Arenas de Mariato presentan un fenómeno marítimo conocido como la barra, que son pasos de mar peligrosos para la navegación. Fue en la barra de Arenas, según nos contó el profesor Albiz Ballesteros, donde ocurrió el siguiente suceso. Nadie quería trasladar a un enfermo hacia Puerto Mutis debido al mal tiempo. El piloto que aceptó el reto pidió una lancha rápida y que colocaran al enfermo en la proa de la misma para balancear el peso. A pasar por la barra, las grandes olas elevaban al enfermo por los aires y el piloto tenía que maniobrar buscándolo para que cayera dentro de la lancha. Lovaina es un fértil valle regado por el río del mismo nombre, el cual sirve de límite entre los corregimientos de Zapotillo y Pixbae en el distrito de Las Palmas. Hasta 1851 se exploraron minas de oro y, según la tradición, su ruina se debió a que un sacerdote quedó enterrado por un derrumbe en una de las grutas. Ha sido también tierra de talleres donde se destacan Sebastián Duarte, Nicolás Pérez, Francisco López y Francisco Pérez. Por efectos del latifundismo, las viviendas están muy distantes y los jefes de familia tienen pocas oportunidades de encontrarse. Así que cuando se reúnen, las conversaciones son prolongadas, dándole un espacio preferencial a las tallas. Nos encontramos con Francisco López en la iglesia de Pixbae un día 3 de mayo con motivo de la celebración del Día de la Cruz. Ya estaba bastante recuperado de una herida en un brazo. «Por el problema en el brazo no pude hacer mucha roza», me dijo. «¿Y cuándo fue la siembra de arroz?», le pregunté. «14 latas. ¿De a libra?». «No, 14 latas de a 25 libras. Y eso que estaba enfermo». Francisco Pérez estaba pescando en el manglar de Lovaina, según nos cuenta Cristina Araúz, y atrapó una jaiba marinera, que colocó como carnada en el anzuelo. Pasó cierto tiempo y como los peces no le picaba, empezó a sacar la cuerda.
¿Qué iba a pescar si la jaiba se había llevado la cuerda para arriba de un árbol de mangle? Nos cuenta Urpiano Gutiérrez que Isabel Sánchez construyó un gran volador. Utilizó una vara de mangle caballero y le dijo al ayudante que la sostuviera hasta que la mecha estuviera ardiendo. El ayudante no siguió las indicaciones, se aferró a la vara y ésta lo levantó rumbo hacia el sur. Inmediatamente, Sánchez se fue en su lancha rápida arriba abajo, siguiendo la dirección del volador. Así llegó a la desembocadura del río Vidal, cerca de la vara, exactamente en el momento en que caía el ayudante. Bien saben los tomadores de chirrisco que esta bebida hace daño, y más si le echan ácido de batería. Se cuenta que en algunos campos de un distrito de Veraguas, los crónicos bebedores distinguen el sabor del ácido de cada batería, por eso el vendedor les pregunta, ¿con qué lo quiere? ¿Con Rayovac o Panasonic? Y en donde vomitan, se muere la hierba. Nos contó la profesora Lady que el maestro Bernabé Duarte, presidente de la Cooperativa de Transportistas de Veraguas, iba a toda velocidad porque no llevaba suficientes pasajeros. Al ver aproximarse al policía de tránsito, pone de testigo a un indígena que le quedaba más cerca diciéndole, ¿verdad que veníamos a 30 millas por hora? Mire, dijo el indígena, yo no saber nada de mille por hora, yo solo ver postes de línea como dientes de peinilla. Yo había escuchado al profesor Víctor Ortega hablar sobre el reflejo de Palov, en el cual este científico tocaba una campana y luego le daba comida a su perro. Después observó que al sonar la campana ya el perro tenía la salivación preparada para ingerir el alimento. Me pareció que ese acondicionamiento se repetía al momento de planchar un pañuelo, la plancha estaba caliente antes de que la conectara, por lo que le dije a la maestra Doris que era cierto lo del reflejo de Palov, pero ella me contestó, no seas pendejo, que la plancha está caliente porque la acabo de usar. Ventura Ságel estuvo a punto de morir ahogado por un pulpo. En el último momento se le ocurrió meterle el dedo en la parte de atrás al agresor, que lo soltó inmediatamente. Antonio Espinosa hizo lo mismo cuando una mantarraya le atrapó a uno de los hijos que lo acompañaba en la bucería. Julio Díaz había escuchado decir que los armadillos que no se pueden sacar alándolos por el rabo, se les mete el dedo y dejan de oponer resistencia. Al contrario, nos explicó, hacen más fuerza y el dedo me quedó hediondo por varios días. Ya no sabía con qué lavármelo. Lo único que me sirvió fue agua bendita. El profesor Modesto Quirós no sabía que luego de la inyección colocaban una curita redonda. 15 días después de haber sido inyectado, se enteró en un vestidor que tenía 5 curitas. Varios meses después de haber aprendido a conducir, Francisco tenía que ir hasta Atalaya para dar la vuelta, entrar a la Interamericana y luego poder doblar hacia la calle 10ª Final rumbo a la barriada San Martín. A María Rivera le pasaba algo parecido. Por temor a pasar el viejo puente del río San Pablo, viajaba por la ruta norte de Las Palmas y así llegaba a Puerto Vidal. En el libro Narraciones Panameñas está el cuento Los encargos de Don Chico, del escritor veragüense Nacho Valdés. Tal vez el puerto al que se refiere de dicho cuento haya sido Pixbae. Ahí vivió Francisco Ságel, un rico comprador de conchas de ostra que necesitó 4 hombres para transportar su caja fuerte llena de plata. Además, en Pixbae se encuentran los restos del barco el San Lorenzo, que fue construido por Pelocho Patiño para uno de los señores Martinelli y que finalmente lo compró el alemán Juan Cracio para transportar concha de ostra. Pedro es uno de los nombres más populares, al igual que Juan, José y Luis. En todo pueblo, por muy pequeño que sea, existen estos nombres. Presento un listado de los Pedros. Algunos quizá usted los haya escuchado o los conozca. Pedro el Apóstol, Pedro el Grande, zar de Rusia, Pedro Animal, Pedrito Pepito, Pedro Reyes el Grande, exalcalde de Santiago, y Pedro Reyes el Chiquito, mito, Pedro Altamirano, el cantante de carnaval, Pedro Martínez, el lanzador dominicano,
Pedro Tuco, el locutor santeño, y Pedro Vázquez, el locutor calobreño, Pedro Mito, el de Bahía Honda, y Pedro Laya, el de Pixbae, Pedro Corrales, el mecánico, y Pedro Concepción, el maestro. Otros Pedros son Pedro Canilla, Pedro Buchepavo y Pedro Picapiedras.